Peluquería Miracle, todos los servicios de peluquería tanto para él como para ella. Estudio nutricional gratuito y seguimiento con tratamientos periódicos por parte de nuestra nutricionista. Disfruta de nuestra estética facial, corporal y manicura llevándote una primera prueba de radiofrecuencia gratuita. Relájate con nuestros servicios de spa, chocolaterapia, vinoterapia, envoltura de algas, drenaje linfático, masaje californiano y tailandés. Ahora en Miracle puedes regalar cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo para ese día tan especial. Regala belleza, regala bienestar. Peluquería Miracle, en Pasaje Tejera 16, Soria. El Hotel La Barrosa de Abejar incorpora un nuevo y exclusivo servicio para sus clientes, la tienda El Capote. Un concepto de moda para la gente de hoy que siente su tierra, sus tradiciones y se enorgullece de ello. Ven a conocer nuestra nueva colección, seguro que no te dejará indiferente. Porque ya es hora de presumir de lo nuestro, tu tienda El Capote en el Hotel La Barrosa de Abejar. La calidad, la variedad, la tradición, el trato personalizado, el de siempre. Mercado Municipal. Disfruta de nuestra amplia gama de productos sorianos frescos y de calidad. Abierto de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y también los martes y viernes de 5:30 a 8 de la tarde. Mercado Municipal de Soria, tu mercado de toda la vida en la Plaza de las Concepciones. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Refresco aloe vera marca Biloe con un 20% de descuento con tu tarjeta Leclerc. Oferta válida del 14 al 20 de noviembre de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar este espacio de Es de Justicia a hablar también de una materia que también suele provocar a veces algún que otro conflicto y no pocas dudas en la gente, en las personas, y que tiene que ver con determinados acuerdos de las comunidades de propietarios, especialmente aquellos que tienen que ver con la instalación por necesidad o por conveniencia o por mejora en general de las condiciones del inmueble o por incremento del valor de dicho inmueble, la instalación, como digo, de ascensores o otras instalaciones de este tipo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el tema de la propiedad horizontal y de los acuerdos de las comunidades de propietarios. Como todos ustedes saben, pues cuando uno compra un piso, un local, un garaje, un trastero, que forma parte de un edificio, pues esto tiene un régimen legal especial, que es el régimen de la propiedad horizontal, que como su nombre indica, pues es cuando se divide por pisos, por plantas, por eso se llama propiedad horizontal. Eso quiere decir que cuando uno compra un piso, o un local, o un garaje, o un trastero, pues es propietario de ese inmueble, lo que forma el piso, el local, el garaje o el trastero, pero también ese inmueble está ubicado dentro de ese piso o ese local, está ubicado dentro de un edificio, es decir, de un inmueble más grande todavía, dentro del cual hay una serie de elementos que no son propiedad al 100% del que compra el piso, sino que son copropiedad de todos los que han comprado los pisos. Esto es lo que nos diferencia, todos ustedes saben, entre lo que son los elementos privativos y los elementos comunes. Saben que hay un régimen jurídico que es el que regula esto, ¿no? De quién es la propiedad y sobre todo cómo hay que contribuir a los gastos para el mantenimiento, reparaciones, suministros, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando de un edificio y un piso, por ejemplo, pues los propietarios del piso son a su vez copropietarios de lo que son los elementos comunes, que son pues el portal, la escalera, el ascensor, las fachadas, el tejado del edificio, la antena colectiva. Todo este tipo de cosas no son de uno solo de los propietarios, sino que son de todos los propietarios de pisos,
locales, etcétera, ¿no? ¿En cuánta proporción? Pues eso depende del tamaño del piso o local que hayamos comprado. Eso, cuando uno firma una escritura de compraventa de un piso o de cualquier inmueble de este tipo, pues ya en esa escritura nos pone que ese piso concretamente representa un determinado porcentaje sobre el total del inmueble. Es lo que se llama la cuota de participación. Cada piso tiene una cuota de participación. Si el piso es más grande, pues tiene una cuota de participación más alta, y si es un apartamento pequeño, pues tendrá una cuota de participación más baja. Las plazas de garaje pues tienen una cuota de participación pequeñita. Los locales, pues depende si es un local grande o pequeño. En proporción a esa cuota de participación es como cada propietario debe contribuir a los gastos del mantenimiento, suministros, etcétera, de los elementos comunes. Hasta ahí algo que yo creo que todo el mundo entiende y sabe, aunque es verdad que produce no pocos litigios y no pocas reclamaciones, porque o no siempre se tiene claro esto, o a veces hay incumplimientos, por ejemplo, pues de cuotas de la comunidad, lo que son los gastos de comunidad. Los gastos de comunidad, como su nombre indica, son los gastos de aquello que es común de todos, por eso son los gastos de comunidad. Concretamente hoy vamos a referirnos a algunas obras que es necesario hacer o conveniente hacer en el inmueble. Y eso pasa frecuentemente, sobre todo en aquellos edificios que son ya viejos, que tienen ya muchos años y que por lo tanto pues no tienen ascensor, o incluso algunos que, no siendo tan viejos, pues a lo mejor tienen solamente 2 plantas o 3 plantas, y cuando los hicieron se decidió, por la razón que fuera, pues quien los proyectó o por la razón que fuera, pues no poner ese ascensor. Hoy día yo entiendo que la legislación pues obliga a eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas y por lo tanto ya es obligatorio, pero bueno, hace no tantos años pues a lo mejor no era obligatorio. En pisos que eran 2 alturas, por ejemplo, pues no se ponía ascensor, y entonces claro, al cabo de los años pues los vecinos, quien habita ese inmueble, los propietarios, pues entienden que un ascensor pues es un elemento fundamental para el ejercicio de la vida diaria. ¿Qué ocurre cuando en un inmueble en el que no hay un ascensor, por razón de la edad o por razón de que en su día pues se decidió no ponerlo y se podía hacerlo? Pues ahora se cambia esa idea, entonces se decide poner el ascensor, pues con lo que ello supone, el coste, las molestias, las obras, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener claro es que la legislación española establece en las juntas de propietarios, lo que se llaman las comunidades de propietarios, las juntas de propietarios, que las tomas de decisiones se tienen que hacer por acuerdos de los propietarios, y que dependiendo cuál sea el objeto de ese acuerdo, de qué trate, qué es lo que se está sometiendo a votación, la ley nos establecerá unas mayorías u otras mayorías. Y esto va desde la mayoría simple, ¿no? la mayoría de los vecinos, que a su vez representen la mayoría de la propiedad del inmueble, hasta, en algunos supuestos, bien es verdad, que son muy reducidos, pero muy importantes, la necesidad de que esa votación se haga por unanimidad. Es de las pocas ocasiones en las cuales podemos ver en la legislación española que un acuerdo debe adoptarse por unanimidad. Todos los vecinos, que a su vez representen la totalidad de la propiedad del inmueble, ¿no? Esto es para aquellos supuestos en los que es necesario modificar el título constitutivo, es decir, la escritura de obra nueva y división horizontal, una escritura que se hace siempre que se construye un edificio nuevo y se va a proceder a la venta por pisos, ¿no? Pues se divide, hay una escritura que describe lo que es todo el edificio y luego va describiendo cada uno de los pisos locales, plazas de garaje, trasteros, etcétera, que forman parte del mismo. Eso se llama la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal. Y ese título, o también los estatutos de la comunidad de propietarios, que muchas veces suele ir incorporado también a la propia escritura, otras veces se hace después, pero a veces suele ir incorporado, pues hay veces que hay que realizar alguna obra o alguna actuación que supone una modificación de esa escritura. Para esos casos incluso puede ser necesaria el voto favorable de la unanimidad, todos los propietarios del inmueble. Bueno, ¿qué pasa cuando lo que se quiere hacer es poner un ascensor?
Bueno, aquí la ley, que es una ley específica, ¿no? Es que es la ley de propiedad horizontal, la ley que nos regula, pues eso, qué pasa, cómo se regula cuando se venden pisos locales divididos horizontalmente, es decir, que forman parte de edificios, ¿no? Pues cómo se regula esto a través de esta norma, que es la ley de propiedad horizontal, que es una ley especial dentro del derecho civil. Cuando estamos hablando de la instalación de ascensores, no solo de ascensores, también de otro tipo de instalaciones que mejoran la accesibilidad, pero sobre todo los ascensores, que suele ser el problema más gordo, sobre todo por el coste que suponen, ¿no? Pues la ley nos distingue entre dos supuestos, que están regulados en dos artículos, el 10 por un lado, el 17 por otro. Y lo que nos dice es que cuando ese ascensor, cuando esa instalación tiene que realizarse para eliminar una barrera arquitectónica motivada por el hecho de que un vecino, uno de los propietarios, pues o padece una discapacidad o tiene una edad mayor de 70 años y por lo tanto por edad puede también tener mayor dificultad de acceso, de subir al piso donde tiene su vivienda, etcétera, y así lo solicita, la ley nos dice que no es necesario que exista ninguna votación. Concretamente el artículo 10 nos dice, tendrán carácter obligatorio, y permítanme que lea el artículo, tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo a la Junta de Propietarios una serie de obras, actuaciones, entre las cuales, en el párrafo B del punto 1 dice, las obras y actuaciones necesarias para garantizar ajustes razonables en materia de accesibilidad y, en todo caso, las requeridas a instancia para la instalación de ascensores, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera sería necesaria la votación de la Junta de Propietarios para acordar la instalación. Otra cosa es si luego hay que votar porque haya que pedir varios presupuestos para realizar esa obra y haya que decidir en que la obra la haga una empresa, la haga otra, una que sea más alta, otra que sea más baja, etcétera, o para decidir, yo qué sé, el color del ascensor. Pero lo que es la instalación en sí ni siquiera requiere. Eso sí, dice la ley que en estos casos tendrá que asumirse por todos los propietarios el coste de esta instalación cuando no supere la cantidad que tenga que pagar cada propietario anualmente el importe de 12 anualidades de los gastos de comunidad. Es obligatorio, por tanto, para los vecinos asumir que se lleve a cabo esa obra, pero hay un límite por encima del cual no se les puede exigir a los vecinos que paguen, que son 12 mensualidades, es decir, lo que se paga en un año de recibo de comunidad. Eso por cada año de pago. Lógicamente, estas obras, que suelen ser grandes, pues no se pagan normalmente en un año, sino que hay unos pagos que pueden aplazarse a 2 o 3 años. Bien, pues la cantidad que se puede exigir cada año a cada vecino es, como máximo, el importe de 12 mensualidades de los gastos de comunidad. Podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa si cuesta más? Bueno, pues si cuesta más, incluso el pago, ¿no? el tener que costear este exceso, pues correspondería a la persona que lo ha solicitado, ¿no? A la persona que o bien tiene esa discapacidad o que por razón de edad pues ha solicitado de la comunidad que se acometa a esta obra. No lo he dicho, la discapacidad se exige siempre que sea superior al 33%, y ya saben que la discapacidad es algo que tiene que estar reconocido por la administración, de la administración autonómica, servicios sociales de la administración autonómica, al que personas por enfermedad, por accidente, pues son los que reconocen, en su caso, cuando esta enfermedad, este accidente, las secuelas derivadas de ello, pues limitan a la persona para el desarrollo de su actividad cotidiana. Esto es lo que se llama la discapacidad. Entonces la discapacidad tiene una serie de grados, y entonces para poder acceder a esto tiene que ser una discapacidad superior al 33%. Es verdad que este tipo de obras de instalación de ascensores que vienen necesariamente obligadas por la situación personal de alguno de los vecinos que está, pues eso, por razón de edad o por razón de discapacidad, pues necesitado de esta obra, de esta instalación, pues suelen ser actuaciones que están subvencionadas también por la administración. Entonces, bueno,
La ley nos dice que ese coste que tienen que asumir los vecinos, es verdad que dice, una vez descontadas las cantidades que van a ser subvencionadas por las administraciones. Que la verdad es que también depende de las situaciones, de crisis o no crisis, lo que sea, pero suelen ser actuaciones que siempre suelen estar subvencionadas. ¿Qué pasa cuando no nos encontramos en un supuesto de este tipo? Cuando estamos en una instalación que no viene obligada por una situación particular de alguno de los vecinos, sino que es una decisión de la comunidad, ¿no? Y así lo han querido y tal. Bueno, pues en este caso sí que entraríamos en la regla de las mayorías. Y como he dicho, la ley de la propiedad horizontal pues nos establece distintas mayorías según sean distintas materias las que se sometan a votación. En este caso concreto, la que tiene que ver con la instalación de obras que supongan una mejor accesibilidad, tense cuenta que siempre estamos hablando del concepto de la accesibilidad o de la eliminación de barreras arquitectónicas, es decir, que el hecho de vivir en tu casa pues no sea un problema simplemente si tienes que subir o bajar la escalera, ¿no? Lo que sería la accesibilidad. Bueno, pues cuando no estemos en el supuesto que hemos visto de ese artículo 10, pues entonces la ley lo que nos dice es que tendrá que aprobarse por el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Es decir, que en este caso sí que tiene que haber una votación, tiene que someterse a votación la propuesta de acuerdo para ver si se instala o no se instala ese ascensor. Repito, no estamos en el supuesto ese de necesidad solicitado expresamente, sino que estamos simplemente en una decisión o una propuesta que cualquiera de los vecinos dice: yo quiero que en casa haya ascensor, pues desde que quiero que se revalorice el piso o simplemente para hacer mi vida más cómoda, cosa perfectamente lícita y lógica. Bueno, pues en ese caso tiene que haber una mayoría simple. Y fíjense que además la ley dice que tiene que haber una mayoría simple aunque suponga modificación del título constitutivo. Es decir, aunque suponga un cambio de la escritura de declaración de obra nueva, división horizontal, o aunque suponga un cambio de los estatutos generales de la comunidad, se somete a la regla de la mayoría simple. Ya digo, la mayoría en los acuerdos de las comunidades es doble. Por un lado, las personas que acuden a la reunión, pero por otro lado, que a su vez tienen que representar una determinada cantidad, por decirlo así, de propiedad. Bueno, pues la mayoría de los votantes que a su vez representen la mayoría de las cuotas. Bueno, ¿quién paga esto? Que sería la segunda parte. ¿Quién paga esto, no? ¿Cómo se paga esto? Bueno, pues la ley nos dice que este tipo de actuaciones, que también tienen que ver con la accesibilidad, debe ser asumido por la comunidad de propietarios, es decir, los propietarios quedan obligados al pago de los gastos, aun cuando su importe que repercuta a cada uno de los vecinos exceda de las 12 mensualidades ordinarias de los gastos. Quiere decir que en este caso, en el que no es esa obligación por esa situación particular de algún vecino, sino que es simplemente una decisión que adoptan los vecinos porque así han querido, pues entonces en ese caso hay que asumirlo por todos, aunque exceda de ese límite que establecía en la otra parte. Bueno, nos quedaría simplemente para terminar qué pasa si alguno de los propietarios no quiere. No, yo es que no quiero, yo vivo en el primero, ocurre a veces, o es que no necesito el ascensor, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que pensar es: no necesito el ascensor hoy, no sé si lo voy a necesitar mañana porque me rompa una pierna o porque tenga que subir una carga importante o lo que sea. Bueno, pues aquí la ley está muy clara, obliga a los propietarios a asumir ese coste. No es como otro tipo de obras o instalaciones, por ejemplo, instalar una antena de algo, o hacer un cambio en los suministros del gas o algo así, que ahí es distinta la mayoría, es una mayoría más cualificada, y la ley nos da la posibilidad de que no pague la parte que le corresponde a aquel de los vecinos que no quiere beneficiarse de eso. Y luego, si en algún momento quiere beneficiarse, oye, que me quiero conectar también a la antena de no sé qué, o que quiero también recibir el gas en mi casa, pues podrá hacerlo siempre y cuando pague la parte que le correspondería. Pero en principio no estaría obligado si no recibe eso. En este caso concreto del que estamos hablando, que es el caso de los ascensores, no hay manera de librarse. Todos los vecinos están obligados,
Podemos estar en una situación del artículo 10 o en otra situación, la del artículo 17, en la cual haya un límite de máximo de pago, o no lo haya, tendremos que asumir la totalidad de lo que nos cueste. ¿Y cuánto es? Pues siempre la ley de propiedad horizontal dice que todos aquellos gastos que no sean individualizables se llevarán a cabo con arreglo a la cuota de participación. El gasto del agua caliente o el gasto de la calefacción, cuando uno tiene un regulador, un contador, pues cada uno paga lo que consume. El resto de gastos que no son individualizables, ¿cuánto pago yo por instalar un ascensor? Pues la parte proporcional que me corresponda con arreglo a la cuota de participación. Esto genera no pocos conflictos en las comunidades y algún que otro procedimiento judicial. Como siempre digo, tanto particulares como la comunidad de propietarios acudir a un abogado, que les explicaremos esto de lo que les estoy hablando, qué es lo que dice la ley, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos. Siempre las comunidades pueden adoptar acuerdos para beneficiar o mejorar que el gasto, la carga de pago pues no sea tan gravosa, llegar a un acuerdo con la empresa constructora o instaladora sobre un aplazamientos de pago, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, que sepan que este tipo de instalaciones, todos los propietarios están obligados al pago, con ese límite que he dicho del artículo 10, si estamos en ese caso, y si no, pues con lo que a cada uno le corresponda, con lo cual lo mejor es pues darse cuenta de que es un beneficio, tanto para el uso de la vida diaria, como un incremento evidente en el valor del inmueble. Y por lo tanto, pues aprovechar lo mejor de estas instalaciones en todo aquello que pueda sernos útil en nuestra vida diaria, en la valoración de nuestro inmueble, etcétera, etcétera. Espero que les haya resultado de utilidad y nos vemos otro día. Gracias.